Muy bien, muchas gracias a todos, Ciesa, por la invitación. Y lo que quería comentarles también es que esta presentación que vamos a ver hoy hace parte de una serie de presentaciones que venimos haciendo conjuntamente con Ciesa. En un momento les muestro dónde pueden encontrar los otros videos. Hoy especialmente nos vamos a concentrar en planeación de la demanda, pero tenemos otros tres webinars que hemos dictado, que como les digo, lo pueden encontrar en dos partes. En uno está en nuestro canal de YouTube, donde ustedes ingresan a YouTube y pueden buscar WA Solutions. Aquí hay videos sobre DDMRP, aquí está el de analítica predictiva, otros temas resumidos sobre planeación de la demanda. Hay otra serie de videos que tenemos acá y también lo encuentran en el canal de Ciesa. Encuentran los tres webinars anteriores, que creo que es muy importante que quienes no lo hayan visto para que tengan toda la información completa. En el canal de Ciesa está el webinar de mejore la calidad de su inventario con modelos de planeación guiados por la demanda de MRP. Está planeación de ventas y operaciones, que es un resumen y una historia más de cómo ha sido el proceso completo. Y está el último que hicimos, que es la optimización de inventarios a partir de modelos de analítica predictiva, que es la otra línea con la que estamos trabajando conjuntamente con Ciesa. Entonces, como les comentaba, si fuéramos a hablar específicamente de temas de planeación, aquí nos podíamos quedar un buen rato y nos vamos a enfocar en el espacio de hoy muy particularmente a lo que tiene que ver con planeación de la demanda. Vamos a entender un poco, les vamos a contar rápidamente quiénes somos nosotros. WA Solutions, somos aliados de Ciesa, nos dedicamos específicamente a todo lo que tiene que ver con modelos de planeación avanzada, todo lo que tiene que ver con DDMRP, teoría de las restricciones, Sales and Operation Planning. Somos una compañía filial de Demand Driven Institute. Estamos en el top 5 mundial de implementación de modelos de Demand Driven en los últimos años y también somos instructores y tenemos educación de temas de cadena de abastecimiento. ¿Por qué están aquí ustedes seguramente? Pues porque quieren mejorar su desempeño en nivel de servicio, quieren mejorar la rotación del inventario, quieren disminuir los costos logísticos, los cambios de referencia, las carreras que se tienen y tienen dificultad para sincronizar la cadena de abastecimiento. Al final, ¿qué buscamos con cualquiera de estos modelos que vamos a implementar? Bajar la distribución bimodal, que la distribución bimodal es bajar la cantidad de productos agotados o incumplidos y bajar la cantidad de productos que tenemos en exceso. Por eso, todos estos modelos deben estar diseñados y enfocados hacia estos tres elementos primordiales, que son mejorar el nivel de servicio, mejorar la rotación de inventario y hacer más fácil la operación. Un tema muy importante, que si bien en este momento los estamos invitando de dos empresas que proveemos soluciones tecnológicas y lo vamos a ver el día de hoy, es que primero hay que tener educación y segundo hay que tener un modelo que normalmente son modelos diseñados para cada uno de los diferentes negocios. Estas son algunas de las empresas que operan con nosotros vamos primero a comenzar la primera pregunta y es, bueno, vamos a estar trabajando específicamente sobre planeación de la demanda. Pero en este webinar voy a hacer y a tratar de contestar durante el webinar una serie de preguntas también. La primera pregunta, y me imagino que para esto muchos de los que estamos aquí es, ¿para qué nos sirve el plan de la demanda? O sea, ¿para qué sirve la planeación de la demanda? ¿Listo? Vámonos un poco a ver que la planeación de la demanda es un proceso que sirve a muchos fines, ¿no es cierto? El primero es empezar a mirar las brechas que tenemos entre la demanda y los objetivos de ingresos. Ese es uno muy importante porque para quienes trabajamos en cadena de abastecimiento, normalmente las principales rupturas y los principales problemas que tenemos al momento de planear es cuando estamos en la semana 2 o 3 del mes y vamos en un cumplimiento muy por debajo de lo que deberíamos estar
y la frase más común del gerente es llegamos o llegamos, y eso lleva a que toda la organización se mueva a cumplir el presupuesto y eso termina de reventar toda la cadena de abastecimiento. Entonces, esta planeación de la demanda nos ayuda a entender y verificar cuáles las brechas, los gaps, las diferencias que tenemos entre lo que ventas está viendo de demanda y los objetivos que tenemos de ingreso. Otro tema muy importante tiene que ver con la planeación del abastecimiento y niveles de inventario. Y aquí me voy a quedar un momento y es porque normalmente, y se los digo porque yo soy ingeniero, quienes piden a gritos que la organización tenga un plan de demanda es el área de operaciones. El área de operaciones está pidiendo al área comercial, al área gerencial, al área de mercadeo que por favor le cuenten para dónde va la organización. Y normalmente las iniciativas de implementar modelos de planeación de la demanda nacen en el área de operaciones. Vamos a ver que es uno de los primordiales clientes, pero no es el responsable, y la organización que esté aquí escuchando o que vaya a implementar y defina como líder al área de operaciones está cometiendo un error. Porque al final, la planeación de la demanda tiene un gran cliente, que es el área de operaciones, para poder planear el abastecimiento, planear los niveles de inventario, planear las capacidades, pero solamente es uno de quienes usan esa información. Porque hay otra que es muy importante y es la elaboración y planeación financiera de presupuestos, el análisis de capacidades, como lo dijimos, pero también el definir un modelo para poder hacer accountable, hacer responsable el área comercial, mirar los objetivos que tienen, cuáles son las cuotas de venta, con qué se están comprometiendo, cuáles van a ser los planes en los que van a estar trabajando. Entonces, yo podría decir, y por eso nos enfocamos el día de hoy, que el montar el proceso de planeación de demanda es uno de los componentes más importantes para diferentes horizontes y para diferentes clientes al interior de la organización. Vamos a mirar diferentes modelos que existen dentro de la planeación de la demanda de Sales and Operation Planning. Aquí voy a pasar un poquito rápido. Como les digo, esto está conectado con otros webinars anteriores y posiblemente ahí van a encontrar un mayor nivel de detalle. Sin embargo, a mi parecer, este y este son los dos modelos actuales de planeación de ventas y operaciones, o IBP, como lo llama Oliver White, que no confundan a IBP con un módulo de otra empresa de software. IBP se llama planeación integrada del negocio. Integrated Business Planning. Y lo que plantea el IBP, que es como el paso que sigue después de planeación de ventas y operaciones, es tener una planeación integrada de todo lo que son las condiciones del negocio. Voy a hacer un repaso muy breve de cuáles son los componentes que se deben tener en cuenta para esta planeación integrada del negocio. Lo primero es que se debe contar con una estrategia. La estrategia de la organización debe ser el corazón sobre el cual se tomen todo lo que son las decisiones integradas, y debe existir un ciclo que comienza con la revisión del producto, gestión de portafolio, gestión de desarrollo, gestión de mercadeo, una revisión de la demanda, gestión de mercado y canales, gestión de la demanda, gestión de la venta. Demand planning o planeación de la demanda entra dentro de este capítulo a proveer las salidas para estos dos componentes, revisión de producto y revisión de la demanda. Y ya nos vamos a revisión del suministro, donde tenemos la gestión del suministro, gestión de las operaciones y gestión de los proveedores. Algunos de ustedes seguramente conocen lo que es el modelo original de PBO o de Sales and Operation Planning de la década de los 80. Ahorita vamos a ver un slide, pero muy corto, porque sobre ese no voy a estar refiriéndome el día de hoy, sino más hacia este modelo que es integrado, que debe estar reconciliado de forma financiera. Y este que es el que propone el Demand Driven Institute, en el cual habla claramente de lo que son las diferentes componentes por los que debe estar pasando, y es que primero hay varios rangos relevantes donde se toman decisiones, pero se sigue un ciclo muy similar bajo este esquema. Primero, un análisis de portafolio y nuevas actividades, cómo debe estar compuesta la oferta. Segundo, un análisis de demanda, digamos que nuevamente
aparece la demanda, qué vamos a vender a nivel de familias durante el rango de tiempo estratégico. Tercero, un análisis del suministro, cómo la operación puede responder ante esa demanda esperada. Una reconciliación financiera. Todo buen ejercicio de PBO o SIOP debe terminar en dinero. Al final hay una alineación contra el plan de negocios o la estrategia, se hace la revisión gerencial, y se hace la liberación del plan con los objetivos de desempeño, capacidades y el plan de la demanda. En el webinar de hoy vamos a estar hablando muy hacia lo que es el modelo de Oliver White de planeación de la demanda. Muy bien, con eso entonces damos respuesta a lo que es una primera pregunta y es, el plan de demanda, como lo vemos, es el corazón de la planeación, tiene una entrada y tiene todas estas salidas. Y por favor no lo veamos solamente como una salida hacia balancear oferta y demanda o una información que necesita solamente el área de operaciones. ¿Listo? Vamos a irnos a la segunda pregunta. Y es, ¿qué horizonte de tiempo debemos tener en cuenta dentro de un ejercicio de planeación de la demanda? Esta segunda pregunta, tenemos que tener en cuenta que si nos vamos, por ejemplo, a cualquiera de los libros de planeación de la demanda, dice que mínimo 18 meses, ¿listo? Lo que encuentra uno en los ejercicios de planeación de la demanda tradicionales es que empieza uno a ver a cuánto están liberando o entregando la demanda y ve uno que normalmente los ejercicios de PBO en las empresas van a 14 semanas, 16 semanas, 3 meses, 4 meses. Y si uno se pregunta por qué están yéndose a ese horizonte, es porque precisamente el área de operaciones, el área de compra les dice, como yo compro a 4 meses, a 5 meses, a 6 meses, necesito que al menos me pase un plan de la demanda a 6 meses para yo saber qué comprar. Pero se está dejando un espacio importante dentro de ese rango de tiempo. Vamos a entender que uno de los componentes más importantes de planeación es definir que existen unos rangos relevantes o unas ventanas de tiempo en las que se toman informaciones diferentes. En este video voy a estar haciendo mucha referencia a videos anteriores o a otros videos que hay para que ustedes puedan ir también terminando de conectar toda la información y de terminarlo de estudiar. Lo primero que les digo es que tenemos que separar 3 horizontes de tiempo en los que la información se debe ver con un nivel de detalle distinto y con un nivel de agregación distinto. Entonces, primero tenemos el rango operativo. El rango operativo es un list-time, es máximo un list-time acumulado, un list-time desacoplado, perdón. Es un horizonte de corto plazo y la recomendación es que el pronóstico, el plan de ventas en el rango operativo no debe ser el mecanismo único de generación de pedidos. En el rango operativo, la demanda real, demand driven, es muy importante porque el pronóstico, el plan de ventas, siempre tendrá un nivel de incertidumbre. ¿Para qué nos sirve el plan de ventas en el rango operacional? Para tomar algunas decisiones, sobre todo cuando la demanda futura va a ser distinta a la demanda histórica. Pero de resto, tenemos que entender que en ese rango operacional tiene que tener dentro de nuestro modelo de planeación un mayor nivel de participación la demanda real. En este capítulo, en esta parte, los invito a que vean los videos o el componente de Demand Driven o de algún modelo que sea de reposición guiado por la demanda, pero nuestra recomendación es utilizar Demand Driven en el rango operacional. Después viene el rango táctico. ¿Qué es el rango táctico? El rango táctico es un rango de mediano plazo. ¿Y hasta dónde va ese rango táctico? Ese rango táctico debe ir hasta un horizonte de un list time acumulado. ¿Cuál es ese list time acumulado? Debe ser mi list time más largo de compras, 90 días, 120 días, más un list time de manufactura, más un list time de distribución o de entrega a clientes. En muchos casos, ahí es donde aparecen las 16, 18, 20 semanas, que es cuando tú sumas toda la cadena completa. ¿Y por qué tienes que tener ese rango táctico a ese nivel? Porque ahí tendrás que tomar decisiones o de capacidad o de
compras de materias primas. Hay que entender que también ese rango táctico es importante que entendamos, y eso nos va a afectar una de las preguntas que viene más adelante, y es el nivel de granularidad o de detalle en el que necesitamos el forecast. Por ejemplo, si una compañía tiene una materia prima que es común para casi todos sus productos terminados, es decir, supongamos que una empresa inyecta empaques plásticos y su materia prima son resinas, y estas resinas son comunes para una gran cantidad de productos terminados. La persona de compras no le importa específicamente en qué producto terminado se va a vender, sino que necesita la información agregada a nivel de materia prima para poder hacer sus compras. Entonces, posiblemente el tipo de compañía, el tipo de agregación nos lleva a entender cuál debe ser el plan de demanda en este nivel táctico. Lo que hay que entender también dentro de este nivel táctico, y en este nos vamos también hacia uno de los videos, aquí muy posiblemente cuando publiquemos el video en el canal de YouTube, va a estar en las descripciones, van a estar relacionados todo lo que son los videos también. Sin embargo, también en el material que les va a compartir Valeria o el equipo nuestro va a estar también todo relacionado a la información de los videos que están asociados. En el rango táctico, por lo tanto, preparamos esos materiales de lista en largos, pero también visualizamos las capacidades que requerimos para tomar decisiones. Aquí no compramos máquinas, posiblemente aquí tendríamos que hacer programación de horas extras, tendríamos que hacer otro tipo de cosas, y también debemos analizar cómo se desempeñó el modelo en ese punto. En el rango táctico hay un componente muy importante, sobre todo lo que tiene que ver con el plan de la demanda, que lo vamos a ver más adelante, y es algo que se llama demanda extraordinaria. Vamos a mirarlo en unos momentos. Y tenemos el rango estratégico. El rango estratégico es un rango de largo plazo, es donde usualmente tomamos decisiones estratégicas como definición de nuestro portafolio. Sí, la definición de portafolio es estratégica, no es táctica. Definición de cómo van a ser nuestros presupuestos, cómo es la alineación contra el business plan o el plan de negocios, si tenemos que comprar máquinas o no, si tenemos que entrar a un mercado o no. Todo este tipo de cosas están dentro del rango estratégico. Hay que entender también que el nivel de agregación que necesitamos de la demanda en este nivel es otro. Entonces, este componente, entendiendo también ya desde las necesidades que necesita el área de operaciones, esto afecta y le genera un esquema al área de planeación de la demanda para saber con qué tipo de granularidad debe presentar el plan de la demanda. ¿Qué es importante? Como les decía, a mí este slide me gusta mucho. Es decir, mire, lo que usted necesita en el horizonte táctico, estratégico, inclusive si nosotros vamos al táctico es este, el estratégico es este, es que usted corra varios escenarios con, y no existe un solo forecast, sino que debe haber dos forecasts, tres, lo que es la mediana, que es lo esperado, lo que es un escenario optimista y lo que es un escenario pesimista, y con eso hacer diferentes evaluaciones para saber cómo se va a desempeñar el modelo de esa forma. Cuando ya estamos en el rango táctico, que es este, nosotros vamos a tener cierto nivel de incertidumbre, no tan alta como el que está en el rango estratégico, y el modelo operativo lo que basa y va a tener muchísima más información es lo que está pasando realmente con la demanda real. Muy bien. Recuerden que si alguien tiene alguna pregunta hasta este punto, la puede ir haciendo. Valeria, si la va leyendo, si van haciendo, alguien va haciendo preguntas, me las puede ir leyendo. Muy bien, vamos a pasar a otra pregunta importante, y es, ¿quién es el dueño del proceso de planeación de la demanda? Y en esta pregunta voy a hacer énfasis en algo, y es que conozco muchas compañías en las que normalmente quieren arrancar con un proceso de SNOP o de PBO, y lo que dice la gerencia es, no, mire, llamen al hombre de operaciones o al hombre de logística, que sea el que lo lidere, porque él es el que sabe manejar los números. Si eso tiene estadística, este es el hombre flecha para eso, él se sienta, nos convoca lo que es el área comercial, y el área comercial simplemente entrega un plan. No,
O sea, operaciones desea, pide a gritos un plan de la demanda, pide a gritos un pronóstico, pide a gritos un plan de ventas para el poder saber qué hacer, pero no es el dueño del proceso. El dueño del proceso tiene que ser el área comercial. ¿De dónde surgió muchas veces lo que es esa inquietud alrededor de esa problemática, alrededor de lo que es el dueño del ejercicio de planeación de la demanda? Este es el ciclo original de Sales and Operation Planning o de PBO, que es de la década de los 80, que son una serie de reuniones. Entonces, primero se empezaba el ejercicio de recolectar datos, después se gerencia la demanda donde se hace el plan de ventas, después eso se le entrega a otra reunión donde es la gerencia del abastecimiento, después está la reunión de pre-SNOP o pre-PBO y al final ya se termina con la reunión final y se libera el plan. Eso hacía de que prácticamente eran una serie de reuniones y se veía ese IOP como una serie de reuniones donde íbamos a ver unas cifras y a ver qué es lo que estaba pasando. De aquí puede haber surgido ese error y esa diferencia, pero quiero ser enfático en que el dueño del proceso de planeación de la demanda tiene que ser el área comercial, entendiendo también que hay unos horizontes de tiempo en los cuales tiene más importancia el área de marketing y en el mediano corto plazo tiene más importancia lo que es el área comercial. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué nivel de detalle, qué nivel de granularidad, qué nivel de información necesitamos manejar? Y nuevamente, si tú le quisieras preguntar al área de operaciones cómo quisieran que el área comercial le pasara la información, lo que uno quisiera es que me dijera prácticamente con un elevado nivel de certeza lo que voy a vender en cada tienda o en cada región a nivel referencia, talla, color, estoy exagerando, a nivel semanal. Ese sería el sueño de un área de operaciones porque yo simplemente me monto a ese nivel de detalle. Pero tengamos en cuenta algo y voy a hacer énfasis en eso. El plan de la demanda no es otra cosa que un supuesto de qué va a pasar. Es un supuesto que puede ser con una base estadística, probabilística, con unos supuestos que hace el área de marketing y comercial sobre el lanzamiento de nuevos productos, precios, promociones, actividades comerciales, y yo supongo que algo va a pasar. Mientras más detallado sea el plan, más error va a tener. Mientras más en el largo plazo sea, más error va a tener. Y el tercer componente es que haga lo que haga, un forecast o un plan de ventas siempre va a tener error. Entonces, esta es una de las preguntas importantes que nos tenemos que hacer. Tenemos clientes que quieren colaborar a nivel cliente, referencia, semana y comprometen al comercial a ese nivel de detalle. Pues, hombre, eso puede tener unos efectos importantes y es que ojalá la demanda se diera como uno espera que se dé. Eso sería lo más maravilloso de este mundo. Y segundo, si tú le agregas lo que son incentivos o algún tipo de remuneración o algún tipo de castigo asociada a ese nivel de detalle, lo que va a pasar es que posiblemente eso afecte los comportamientos de la gente o al final tenga tal nivel de error que nadie le va a estar creyendo. O sea, es importante y este es uno de los componentes más importantes sobre los cuales tenemos que entrar a definir. Y para eso puede haber dos tipos de elementos a tener en cuenta. Uno es, nuevamente, ¿qué hacemos con ese plan de demanda? Si ese plan de demanda lo vamos a utilizar también para poder validar la ejecución del plan de la demanda y vamos a estar revisando con los comerciales que también se están desempeñando de acuerdo a ese plan de la demanda, manéjelo a un nivel de granularidad que esté asociado a lo que puede operar, lo puede gestionar ese comercial. Y a nivel de operaciones, sobre todo está muy afectado a nivel de abastecimiento y de capacidades. Les explico por qué. Por ejemplo, si nuestras materias primas son agregadas, volvamos al ejemplo
de la resina con la que se pueden hacer una gran cantidad de productos terminados. Si esa resina sirve para hacer una gran cantidad de productos terminados, el nivel de detalle del forecast no le dice nada a nivel SKU al área de compras. Él va a agregar y va a agregar las demandas de todos a nivel de compra, y en la medida que sea agregado a nivel de compra, pues su nivel de error será menor, porque los excesos de uno, los errores por encima de uno se van a compensar con los errores hacia abajo. Ahora, si uno tiene materias primas que son exclusivas y, por ejemplo, uno tiene un producto que tiene un material de empaque exclusivo y que es un material de empaque con un tiempo de entrega largo, posiblemente ese forecast o ese plan de ventas o ese plan de demanda tiene que estar realizado a un nivel, con ese nivel de detalle, a ese nivel de agregación, para poder afectar el área comercial de compras y poder hacer la compra respectiva. Otro componente que esté asociado a la granularidad también tiene que ver con cuál es la restricción de capacidad de la organización. Si es una organización que tiene máquinas con unos elevados tamaños o tiempos de cambio en la planta, requerirá entender cuál es el impacto de las cantidades que voy a fabricar, porque posiblemente el área de producción tendrá que tomar unas decisiones si hace lotes más grandes, más pequeños o cómo está. O sea que este es uno de los detalles que hay que entrar a mirar, de qué nivel de granularidad lo manejemos, pero tengamos en cuenta que mientras más detallada sea la información en términos de ventanas de tiempo y en términos de SKU y en términos de ubicación, el error será mayor. Y mientras el error sea mayor, la información puede que no nos esté sirviendo para absolutamente nada. Entonces, hay que entender también ese componente. Recordemos y nuevamente volvamos a esta gráfica, que normalmente mientras más largo plazo tengamos, los pronósticos, los planes de venta se hacen a nivel de familias, a nivel de grupos de producto, porque aquí estamos revisando capacidades, estamos revisando rentabilidades, estamos mirando cuál va a ser el desempeño de nuestro portafolio. Posiblemente no nos interese tomar decisiones a un nivel de detalle mínimo. Cuando estamos en este horizonte, posiblemente la información sí deba ser con un mayor nivel de detalle, pero recuerden que en muchos casos, mientras estemos más cerca del hoy, el impacto de la demanda real es más importante y posiblemente lo que nos dan los forecasts o los pronósticos o los planes de ventas son tendencias e información de cómo debemos dimensionar el inventario. Aunque depende en qué parte de la cadena estemos, tendrá también más impacto. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un evento y somos una empresa de distribución y vamos a hacer una actividad comercial, posiblemente y seguramente yo necesito saber en cuál de las semanas, de los próximos 1 o 2 meses voy a activar esa promoción, porque si a mí me marcan que la actividad comercial va a ser en el mes de julio, pues me va a estar pidiendo que posicione el inventario en la primera semana de julio. Pero si la actividad es en la tercera semana de julio, ¿yo para qué voy a posicionar el inventario desde la primera semana de julio? Entonces, muy seguramente para ese tipo de demanda extraordinaria necesitaré un mayor nivel de detalle para poder hacer el push en la distribución y tenerlo ubicado allá. Si yo estoy en manufactura, les digo, posiblemente, de acuerdo a mis capacidades, necesito saber si uno de los productos que se van a hacer son productos con unos cambios de referencia largos y necesito tenerlo en cuenta porque posiblemente tenga que producirlo desde antes. Y si son materias primas exclusivas, tendré que tener en cuenta eso con un lead time antes de compra, un tiempo de entrega antes de compra para poder hacer el detalle. O sea que este es uno de los temas, tanto lo que es el nivel de detalle que tengo, que es el nivel de granularidad, con el nivel de tiempo que necesito, son dos elementos que se debe tomar una decisión entre ventas y operaciones para saber el nivel de detalle que se requiere. Miremos que al final las vistas que tenemos de ese plan de ventas y el modelo que tengamos nosotros del plan de ventas es muy importante, que tiene que hablar en diferentes idiomas. ¿Qué quiere decir en diferentes idiomas? La alta gerencia utiliza la información de la planeación de la demanda para validar sus estrategias, para validar el crecimiento, para validar el market share,
pero sobre todo y casi siempre la gerencia lo mira en dinero. Si nos vamos, por ejemplo, al área de marketing, marketing se basa en la historia, utiliza el forecast estadístico, pero empieza a mirar planes de producto, planes de mercadeo, cómo va a impactar la promoción, precio, cómo está trabajando contra la competencia. Y el área comercial tiene otra visión. Un segundo que esta ventanita aquí me está molestando, que tiene que ver con cuáles son los territorios, las cuentas, cuáles son las opiniones de los clientes, tiene en cuenta la información del POS y de la data y cuáles son los planes de incentivo que tiene asociados hacia sus comerciales. También es importante que el plan de ventas debe tener y debe estar en capacidad de verse con diferentes unidades de medida. ¿Por qué? Porque, y este es un tema que, como ese plan de ventas tiene tantos clientes de forma diferente, el plan de ventas o el plan de la demanda debe poder estar en capacidad de hablar esos diferentes idiomas. A la gerencia, hablarle en dinero, a mercadeo en dinero, en unidades de venta, a ventas en dinero, en unidades de ventas, en manufactura, normalmente en unidades de manufactura, cuántas horas de manufactura va a ser, cuántos kilogramos, cuántas unidades de equivalentes en planta y compras, muy posiblemente querrá explosionar eso a unidades de compra. Entonces, el plan de la demanda debe estar en capacidad, como tiene varios clientes, recuerden que el plan de la demanda no le sirve solamente al área de operaciones, o sea, el plan de la demanda tiene que ser el corazón de planeación para poder servir varias diferentes salidas. Y en esa forma tiene que estar construido para que pueda dar todos esos inputs y en algún momento poder exportar o visualizar la información de diferentes formas. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta hasta este punto antes de entrarnos ya al proceso como tal de planeación de la demanda? Valeria, ¿tenemos alguna pregunta? Por el momento no tenemos preguntas. Ok, perfecto. Muy bien, vamos entonces a entrar a este componente y como les conté, vamos a utilizar como base este ciclo que es el que propone Oliver White. Oliver White fue quien diseñó conjuntamente con Digling el proceso de planeación de ventas y operaciones tradicional. Esto que les estoy mostrando como tal es información de Oliver White y pueden ustedes también en algún momento entrar a la página web de ellos también y aquí estoy replicando información que tiene todos los derechos de Oliver White. Entonces, lo primero que vamos a ver dentro de este proceso, e insisto, el objetivo del día de hoy es hablar específicamente del proceso de planeación de la demanda. El proceso de planeación de la demanda es un ciclo mensual, no es semanal. Debe ser mensual, no debe ser trimestral. Este es un ciclo que comienza y termina cada mes. Es un ciclo que el dueño es el área comercial y debe pasar por este proceso para poder tener todo el ciclo completo. En el webinar anterior, que hablábamos de modelos de analítica predictiva, hay varias personas que se sueñan que uno simplemente conecte un algoritmo y el algoritmo le diga a uno exactamente qué es lo que tiene que hacer. A mí me surgen, y creo que a todos los que estamos, me surgen varias inquietudes y es, ¿qué pasa si el algoritmo que está leyendo la demanda le cuenta que el producto que usted tiene no pegó y simplemente la demanda va para abajo? ¿No es cierto? Y por lo tanto el forecast le está diciendo a usted que la tendencia va hacia abajo y por lo tanto usted debe producir menos. Alguien debe entrar a mirar las brechas que existen y hacer un ajuste en los supuestos, en el diseño, en el portafolio, en algo para poder retomar nuevamente, porque al final en toda la organización nosotros tenemos que llegar al budget, tenemos que llegar al presupuesto. Segundo, la demanda, y por eso es muy importante que a esto no se le llama solamente forecast, aunque yo se han dado cuenta durante todo el webinar he utilizado la palabra forecast, plan de la demanda, plan de ventas, pero al final el forecast es algo sobre lo que tú no puedes hacer nada. O sea, el forecast del clima, simplemente de acuerdo a unas variables
que están leyendo, te dice qué puede pasar, y cada vez más con un nivel de certeza, pero siempre con un nivel de error. Pero tú no puedes hacer nada, lo único que puedes hacer es protegerte ante ese o reaccionar ante lo que viene, pues para que no te afecte. El plan de la demanda, la planeación de la demanda, es que la demanda se construye. ¿Y qué quiere decir que se construye? Quiere decir que desde esta primera base estadística que nos dan los modelos, eso nos da una cifra, pero yo después debo pasar por un proceso en el cual el área de marketing y comercial hacen acciones para construir y para crear y para generar esa demanda y llegar hacia donde queremos que la organización vaya. Si no necesitáramos una planeación de la demanda, simplemente lanzábamos unos productos, unos robots y unos algoritmos nos decían qué tenemos que producir y producíamos eso y era como a la suerte de lo que digan los algoritmos. La demanda se crea, se genera y se impulsa. Es por esto que la planeación de la demanda es responsabilidad del área comercial. Vamos a comenzar entonces con la primera base. La primera base que tiene que ver con el componente estadístico, con el componente de predictiva, en este seminario, en este webinar de hoy, no vamos a profundizar mucho, sino que los invitamos a que vean este otro webinar en el cual les vamos a poner el link. Y ahí hago énfasis en que esta es una base, la base estadística es una base. Y para sorpresa nuestra, que ya venimos trabajando con varios modelos, hay muchos clientes inclusive que se han metido en modelos de analítica predictiva muy avanzados y hacen un esfuerzo impresionante por tener los modelos. El modelo que mejor desempeño tiene es una media móvil, simplemente limpiando unos picos de demanda hacia arriba y hacia abajo, pero lo que más variación le genera a la demanda es las actividades comerciales que se están haciendo o lo que tiene que ver con el lanzamiento de nuevos productos. Entonces, por eso quiero hacer énfasis que esta primera etapa, que es los modelos de analítica predictiva, los modelos estadísticos, son una semilla, son el inicio hacia el proceso de planeación de la demanda. Muy bien, nos vamos a la segunda parte. Y en la segunda parte entramos hacia lo que tiene que ver con el proceso de colaboración. ¿Qué es el proceso de colaboración? ¿Qué es planeación de la demanda colaborativa? Lo primero que hay que entender es que en este proceso de planeación de demanda colaborativa es donde se genera la demanda, es donde se validan los supuestos, es donde el área de marketing y el área de ventas pone cuáles van a ser los efectos de lo que ellos están generando o haciendo. Y aquí es donde debemos empezar a tener en cuenta lo que es el lanzamiento de nuevos productos. O sea que en esta parte nosotros es donde marketing tiene que tener claro cuál es el calendario de lanzamiento de nuevos productos, cuándo van a estar entrando, cuáles van a ser los supuestos de ese lanzamiento de nuevos productos, cómo está el pipe de la tubería de desarrollo, cómo está funcionando, cómo es la tipología de los productos que nosotros tenemos, si vamos a estar continuamente, cuál es el porcentaje de productos nuevos dentro de productos que son de línea, si nuestro portafolio es completamente innovador o simplemente hacemos, o sea, todo ese tipo de cosas están en esta parte de lo que hay acá. El otro componente es cómo van a ser nuestras promociones. El área comercial, el área de marketing tiene que tener claro el impacto de las promociones sobre la demanda y debe tener claro inclusive los diferentes escenarios y los diferentes elementos que afecten esa demanda. Gestión de precios y la gestión de portafolio. Esos son elementos que están dentro del elemento del área de marketing. El otro componente tiene que ver con ventas, en el cual nosotros tenemos en cuenta todo lo que tiene que ver con la cobertura en donde nosotros estemos, estamos en qué regiones estamos entrando, qué nivel de penetración tenemos, qué clientes entran o salen, qué canales entran o salen. Todo ese tipo de información debe estar presente dentro de todo lo que es ese proceso de colaboración. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa en la presentación y les vamos
a mostrar también en nuestra herramienta cómo se podría ver el proceso de colaboración para que ustedes más o menos entiendan o vean cómo es el proceso de colaboración que se debería tener. Muy bien, en este momento nos va a presentar Martín. Martín, yo voy a estar de todas maneras hablando. Nos confirmas, Martín, ¿está listo? Muy bien. ¿Qué se tiene? Aquí rápidamente, como les digo, vamos a mostrarles y yo voy a ir comentándole a Martín. Devuélvete un poco, Martín, por favor, hacia lo que son el calendario de colaboraciones. Un tema importante es que dentro de todo proceso de colaboración debe existir un calendario en el que quede claro quiénes y en qué momento entran a colaborar. Recordemos, como lo estamos diciendo, que el proceso de colaboración es un proceso comercial que sale y debe estar administrado y gerenciado por el área comercial. Entonces, lo primero es que haya claridad en qué momento entra a colaborar cada una de las diferentes áreas o personas y, por ejemplo, se define entre este momento y este momento el planeador de la demanda o el área estadística genera el forecast estadístico, limpiamos la data y lo cargan. Entre este y este momento, que es lo que está mostrando Martín, el área comercial o el equipo, los ejecutivos comerciales entran y hacen lo que es la colaboración básica. En este caso, Martín nos está mostrando al jefe de venta regional. Una vez se le cierra la colaboración, la Gerencia Nacional de Ventas revisa de forma agregada todo lo que el equipo comercial ha estado haciendo, revisa y puede que inclusive en algún momento le devuelva a alguno de los que están bajo él en su equipo para que haga algún ajuste a la colaboración que tuvo. Después se cierra esa ventana de tiempo, lo revisa el director de ventas, por último el gerente de mercadeo y ya queda el plan listo para hacer la presentación hacia el proceso. Entonces, Martín, muy rápidamente miremos, por ejemplo, qué debería mirar uno dentro de un proceso de colaboración. Recuerden lo que hemos estado hablando nosotros, que al final es importante definir el horizonte de venta y los ratios que vamos a estar mirando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un SKU específico puede tener varias diferentes ratios de colaboración. En este caso, por ejemplo, arranca y tenemos lo que es la colaboración anterior, cuál es el budget o el presupuesto para poder saber en cuánto estamos, el forecast estadístico, la colaboración del jefe de venta regional, si el director de ventas tiene alguna observación o algún comentario o algún ajuste que tenga que hacer dentro de lo que es ese ejercicio y al final la colaboración del gerente de mercadeo. Es muy importante que dentro de este ejercicio esto debería estar diseñado bajo un esquema de lo que tiene que ver con building blocks. ¿Y qué es la metodología de building blocks? Es que si bien el componente estadístico te da una cifra y cada uno de los comerciales empieza a cerrar lo que son esas brechas que tiene contra el budget, es entender qué actividades o qué supuestos están dentro de cada uno de ellos. Todo el proceso de colaboración al final debe poderse visualizar para poderse agregar en diferentes modos de tiempo. Martín está algo enfermo en este momento. No sé, Martín, si quieres de pronto comentar algo rápidamente sobre lo que es el ejercicio de colaboración y cuál sería un ciclo normal o si quieres lo vas haciendo y te voy complementando. Voy a hacer el ensayo. Listo, me disculpan ahí que es un problema en la voz. Pero entonces acá lo que estamos visualizando es un grid que tiene una cantidad de información con la cual podemos jugar. ¿A qué nivel? Podemos decidir con qué nivel de agregación o nivel de detalle queremos ver la información. En este momento yo estoy presentando la información a nivel de región, referencia y marca, pero el usuario puede en cualquier momento modificar ese nivel de agregación. Por ejemplo, acá agregar el código del grupo, le damos la orden a la herramienta que me reagrupe la información y los datos que vamos a ver, tanto de historia de ventas como de meses a colaborar, van a quedar siguiendo el nivel de agregación predefinido. Entonces, lo que se define dentro del proceso es, como ya lo explicó Juan hace un momento, tenemos una cantidad de roles que participan del proceso colaborativo
es importante entender ese punto ideal en el cual, el punto ideal de agregación y de horizonte de tiempo en el cual la colaboración genera el máximo valor. Pongo como ejemplo que pedirle a un ejecutivo comercial que trabaja en el canal tradicional, en el tienda a tienda, que colabore a un horizonte de 4, 6 o 8 meses, probablemente destruya valor. Estas personas tienen una información muy valiosa en un nivel de detalle muy alto, pero que genera valor en el mes 1, 2, de pronto en el mes 3, dependiendo del entorno en el que se estén moviendo. Entonces, entender muy bien la información que tiene cada uno de esos roles para definir el ciclo colaborativo busca que finalmente el plan de demanda, siguiendo la metodología de Building Blocks, genere ese máximo valor posible, no entrar a destruir valor. Una vez eso se defina, es decir, tengamos claro cuál es el nivel de detalle que va a haber cada uno de los roles. Le podemos presentar perdón, los meses de historia. En este ejercicio, a este usuario le estamos mostrando los últimos 3 meses de venta y la venta del año inmediatamente anterior. Se puede preconfigurar de cualquier manera y le estamos solicitando que colabore hasta enero del 2023. Entonces, cada que se abra la ventana del ciclo colaborativo, como se presenta acá en el calendario, los usuarios deben entrar a revalidar la información que hay ahí de los meses futuros. ¿Qué significa revalidar esa colaboración? Verificar el valor que haga sentido para la línea específicamente que se está revisando. Tiene la posibilidad de verificar diferentes ratios, por ejemplo, según el presupuesto, cuánto debía vender y cuánto estoy presupuestando vender. Según la semilla estadística, cuánto se va a vender. Y cuando se tiene un ciclo de colaboración que ya ha iniciado, el usuario podrá ver cuánto dijo el director de ventas, cuánto dijo el gerente de mercadeo, así sucesivamente, lo que termina aportando información relevante para poder. Ahorita un momentico, Martín, por favor, ese que acabaste de mostrar. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, algo muy rápidamente. Vámonos, por ejemplo, lo que esto está diciendo es que en agosto existe un budget, un presupuesto de 93 Sí. y tenemos un forecast estadístico de 55.4. Ahí hay una brecha, ¿no es cierto? El modelo nos está diciendo que según lo que trae la historia vamos a estar vendiendo 55.4. El gap o la brecha que tiene que cerrar el comercial es cómo o qué actividades o qué tiene que hacer para llegar a esos 93. ¿Listo? Y eso es lo que tiene que empezar a mirar. Listo, Martín. Este simplemente era para mostrarles a ustedes un abrebocas de qué debería estar mirando en niveles, en diferente nivel de agregación, pero al final lo que debe ser el ciclo de un proceso colaborativo. ¿Listo? Valerie, ¿me pasas nuevamente, por favor, el control para seguir yo presentando? Gracias, Martín. Un gusto. Muy bien, entonces, como les estaba comentando, por favor me confirman si ya están viendo mi pantalla. Sí, ahí la deben estar viendo ya. Listo, Muy bien, sí. entonces, en este sentido, tenemos que ese proceso de colaboración y ese grid que les estaba mostrando Martín debe tener en cuenta todos estos ejercicios y deben tener en cuenta al final lo que es o lo que debe estar mirándose en un proceso de colaboración al final tiene que ser primordialmente lo que se mira en las juntas de consenso, que al final lo que estamos viendo acá, y es definitivamente esas brechas, ¿listo? Porque, como les decía, si solamente pusiéramos nosotros un algoritmo automático a generar un forecast, eso sabemos que al final hay unas brechas y tenemos un plan de ventas, un presupuesto, un budget, un forecast, un presupuesto, perdón, un budget al que tenemos que llegar. Y ese gap, esas brechas, tal como lo mostró Martín en ese caso, es decir, usted se comprometió con tantos millones y según su plan de ventas su forecast va a llegar a tanto, entonces, ¿qué actividades tiene que hacer usted para cerrar ese plan de ventas? Y aquí es donde empieza uno a formular cuáles son los planes. Es que un plan no es una cifra, un plan es un plan. Es decir, esa persona que tiene esa diferencia entre el estadístico y el budget tiene que hacer un plan. ¿Y qué es un plan? Un plan es, debo hacer una visita, venga, ¿qué pasa si hacemos una actividad comercial? O sea,
todo ese ejercicio que al final tengo que estar haciendo, después de que hago este análisis de brechas, me voy y empiezo a revisar lo que es esa consolidación del plan, donde qué debo estar revisando y qué deben hacer los equipos comerciales y de marketing. Debo mirar cómo nos fue en el ciclo anterior, cuál fue el desempeño, cuál fue la colaboración realizada, si tengo algún input o alguna información de clientes, cuáles son los supuestos. Y miren que le puse ahí entre paréntesis la palabra importante. Yo he estado en varias empresas que dicen tener SIOP. Tenemos un proceso de PBO. Yo los acompaño, me siento allá y ¿qué hace? Llega una persona y presenta cómo nos fue el mes pasado. Listo. Después el área comercial presenta cuál es su presupuesto. Listo. Cuál es su pronóstico, perdón, de lo que van a vender. Listo. Después, ese pronóstico, el área de producción o el área de manufactura dice si le cabe o no le cabe, con qué se va a comprometer o con qué no se va a comprometer. Y después medimos qué tanto fue la asertividad o qué tanto le pegó a comercial a ese pronóstico con una cifra y le dicen no hay que mejorar o no hay que mejorar, pero no pasa nada. ¿Listo? Porque se están mirando son números y los números no son sino un indicador de lo que pasó. Lo que es más importante y lo que realmente debe ser un ejercicio de planeación de la demanda y lo que debe ser un ejercicio de PBO o de SIOP es analizar los supuestos y los planes. ¿Qué quiere decir ese ejercicio? Por ejemplo, yo estoy teniendo el desempeño de un producto, mi plan, mi presupuesto era este y lo que me está diciendo el estadístico es este, tengo una brecha. ¿Por qué tengo una brecha? El análisis de esa brecha, de esa diferencia, debe haber un supuesto. No, la demanda está caída por tal otra vaina, la competencia está haciendo esto, la gente no tiene plata para yo no sé qué, o está haciendo más calor del que se debe, o el producto no pegó. O sea, hay que analizar y decir cuáles son los supuestos. Contra esos supuestos hay que definir unos planes. Listo, ¿usted qué va a hacer para cerrar la brecha? Y ese plan también es un supuesto, es decir, el supuesto es cuál. Si yo hago esto, voy a producir esto. Si el número no se da, el problema no es del número, el número simplemente es un mensajero. El problema es que teníamos los supuestos errados y los supuestos es desconocimiento del mercado, es desconocimiento de lo que está pasando y el plan no cumplió contra lo que debía hacer. Por eso los debates y el análisis se debía hacer no solamente uno ir a ver cifras. Ver cifras, eso es un número, pero el número es un resultado. Lo que realmente debe ver uno dentro de la planeación de la demanda y los elementos que se deben estar evaluando son cuáles son los supuestos, cuáles son los planes, qué riesgos y oportunidades vemos y al final todo debe estar conectado y terminando contra lo que es la reconciliación financiera. Muy bien. ¿A dónde pasamos después? Pasamos al demand review y la liberación del plan de la demanda. Al final, este es un ejercicio senior. Este es un ejercicio en el cual la gerencia o la dirección de mercadeo, la gerencia de mercadeo, la gerencia de ventas, la vicepresidencia, la cabeza de quien esté al frente del plan de la demanda, le deben presentar cuáles son los supuestos y por eso hago énfasis muy específicamente en cuáles son los supuestos. A que a una persona lleguen a una reunión a decirle, mire, el plan era 10, el pronóstico dice 15, pero bueno, sí, ¿y qué? ¿Y a qué le van a pegar? O sea, ¿cuál es el supuesto? Yo quiero entender qué es lo que ustedes están analizando de por qué hay esa brecha. Y muy específicamente, ¿qué planes vamos a hacer para cerrar la brecha? ¿Qué planes vamos a hacer para llegar? ¿Qué riesgos tenemos para no cumplir? Y al final, lo que uno debe presentar dentro de este ejercicio de planeación de la demanda es llevar una aprobación de esa demanda y llevar unas decisiones que deben tomar sobre los planes que se están haciendo. O sea, la gerencia responsable comercial o de mercadeo al final, con esto que le están presentando, toma una decisión, aprueba los planes, entiende los riesgos y libera el plan. ¿Listo? Nuevamente, si ustedes hoy lo que están teniendo en su ejercicio de planeación de la demanda, en su ejercicio de PBO, es que llegan a unas reuniones interminables donde empiezan a hablar y hablar y hablar y analizar. Las reuniones de PBO no son para llegar a analizar qué pasó, es para que otros equipos en unos ciclos de colaboración se sienten, verifiquen las brechas, entiendan cuáles son los supuestos, entiendan qué pasó
y presenten a ese espacio unos supuestos, unos planes, los cuales pueden ser aprobados o pueden ser devueltos. El componente después también tiene que pasar por un ejercicio en el que haya una evaluación de esos resultados, unas acciones correctivas, donde normalmente lo que uno evalúa y debe pasar por un proceso de PHBA, planear, hacer, verificar, actuar, miramos los indicadores que tenemos asociados, podemos llevar a que eso nos lleve a hacer la revisión de los modelos predictivos o estadísticos, podemos entender si los supuestos que estamos mirando si era, pero sobre todo capitalizar esos aprendizajes que tuvimos. Con esto llegamos hacia el final de este webinar el día de hoy y lo que les quería hacer énfasis es, por favor, este es solo una parte de otra serie de webinars que están conectados, que el plan de la demanda es el corazón de planeación que debe estar diseñado para mirarse para diferentes clientes. Clientes es el área financiera, el área comercial, el área de marketing, el área de compras, el área de manufactura y por lo tanto de tener diferentes visuales, diferentes salidas, diferentes idiomas. Debemos definir muy claramente cuál es la granularidad de la información. Granularidad es el nivel de detalle que requerimos tener. Lo otro es que esto es un proceso, tiene una herramienta parecida a la que les mostramos ahorita, pero que al final la herramienta lo único que ayuda es porque mucha gente monta estos en Excel y eso se va volviendo inmanejable para poder subir en diferentes ratios y diferente forma, pero lo más importante de esto es el proceso y que debemos sobre todo estar muy enfocados en cuáles son los supuestos y los planes y tener un componente importante de aprendizaje y de retroalimentación de lo que está pasando. En el próximo webinar estaremos hablando ya cómo el área de operaciones toma esta información y empieza a llevarla hacia su plan de manufactura y cómo puede hacer la planeación táctica.